Desde una teoría que afirma que el neuralizador de los hombres de negro existe, hasta proyectos científicos que nos convertirían en visitantes de otros mundos, prepárate, porque hoy conocerás 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. Número 1. Posible origen extraterrestre de los tatuajes. Los tatuajes tienen miles de años. Hasta ahora, la muestra más antigua fue hallada en una momia descubierta en los Alpes australo-italianos, bautizada como Otzi, cuya muerte data de 3.300 años antes de Cristo, y en su cuerpo tenía 68 tatuajes en puntos de acupuntura. Alrededor del mundo hay muestras de tatuajes y modificaciones corporales inspirados en seres superiores, pero ahora toman un nuevo rumbo. La Universidad de Harvard y el MIT desarrollan Dermahabis, un tatuaje que cambia de color detectando concentraciones de glucosa, sodio o pH, facilitando, por ejemplo, que diabéticos se controlen. New Deal Design tiene el proyecto Underskin, un tatuaje que permite implantar mecanismos para abrir puertas, acceder a perfiles de usuario y archivos en red. Microsoft junto al MIT desarrollan DuoSkin para controlar dispositivos móviles, ver información o almacenar datos en la piel. Adicionalmente, se avanza en el campo de la piel artificial. La Universidad de Stanford ha desarrollado una piel de nanotubos comprimidos en plástico que permiten sentir y enviar información al cerebro. Es sencillo imaginar en un futuro astronautas y soldados con una segunda piel súper resistente, cómoda y con tatuajes inteligentes que permitan monitorear sus signos vitales, almacenar y transmitir información, comunicarse, etc. ¿Será esto lo que usan los extraterrestres? ¿De dónde sacó el hombre del Neolítico la idea de tatuarse? ¿Seres de otros planetas habrán programado en nuestro ADN este deseo de modificación para poder acercarnos más a ellos? Número 2. Nang Madol y las piedras voladoras. Los arqueólogos buscan explicar los misterios que encierran construcciones antiguas, pero para lo que veremos ahora no tienen explicación. Se trata de Nang Madol, un conjunto de unas 80 hectáreas, con más de 90 islas artificiales enlazadas por canales cerca de la isla de Pohnpei, en la mitad del Océano Pacífico. ¿Por qué una construcción tan monumental se encuentra tan lejos de todo? Nang Madol significa lugar entre espacios, y aunque lo relacionan con los canales de la isla, bien podría referirse a otros espacios. No existe explicación para estas extraordinarias construcciones, algunas de más de 10 metros de altura, hechas con rocas basálticas, cuya única cantera está a kilómetros. Se calcula que hay unas 400.000 piezas que pesan entre 5 y más de 60 toneladas. Hay sepulturas, templos y casas, en un sitio que no tiene agua dulce ni alimentos. Una teoría es que las rocas fueron transportadas a Nang Madol en balsas de bambú, pero esto se ha intentado y ha sido imposible, aún con piezas de solo 1 tonelada. Más bien, ¿cómo fueron colocadas con tanta precisión a esas alturas? Según los arqueólogos, la zona estuvo habitada desde el siglo I o II después de Cristo, pero las construcciones datan del siglo XII, aunque para algunos son mucho más antiguas. Los lugareños no la visitan porque dicen que está encantada, pero cuentan que fue construida por 2 hermanos, Olisippa y Olosofpa, quienes llegaron en una canoa voladora y eran muy distintos a los hombres. Los hermanos eran sabios constructores y magos, y ayudados por un dragón que escupía fuego, trajeron las rocas volando y las colocaron en las construcciones. Escogieron este lugar porque debajo se encontraría una enorme ciudad sumergida llamada Kanimeiso, la ciudad de nadie, donde habitaban los reyes del sol. Hay reportes de buzos que afirman que debajo de Nang Madol hay construcciones, calles, monolitos y hasta urnas de platino.
¿Acaso será esta solo la puerta de entrada a algo mayor en el fondo marino? ¿Podría Nan Madol haber sido construida por seres de otros mundos? ¿Qué yace debajo de esta construcción? Número 3. El cerebro reptiliano. El desarrollo y comportamiento humanos han generado cientos de explicaciones. Una de ellas, al final de la década de los 60, de la mano del neurocientífico Paul MacLean, quien concibió la idea de que el hombre tiene un cerebro trúnico, o 3 cerebros, formados sucesivamente a lo largo del tiempo. El más antiguo es el cerebro reptiliano, es el más primitivo. Como en los reptiles, está dominado por el encéfalo y el cerebelo, y sería el encargado de los comportamientos instintivos, los de sobrevivencia. Luego estaría el sistema límbico, relacionado con los mamíferos y las emociones. Por último tenemos el cerebro neomamífero de los primates, responsable de los pensamientos avanzados. El cerebro triúnico ha sido descartado, pero Gilles Laurent, director del Instituto Max Planck, y su equipo descubrieron que los reptiles sí tienen en común con el hombre un área del cerebro que interviene en el control del sueño. Hace 500 millones de años, los primeros animales acuáticos salieron a la Tierra dando origen a las demás especies, con evoluciones cerebrales diferentes. Según Victor Borrell, del Instituto de Neurociencias de Alicante, el gran cambio tuvo lugar en la producción de neuronas. Los primeros vertebrados, principalmente los reptiles, producían neuronas a partir de células madre, pero algo pasó y la corteza cerebral de los mamíferos comenzó a generar neuronas indirectamente en mayor cantidad. Borrell afirma que esto se debió a mutaciones de lo que hasta hace poco se llamaba ADN basura, que aún no es del todo conocido, y concluye que hace millones de años cientos de cambios alteraron esta parte del genoma y no solo permitió generar más neuronas, sino un nuevo tipo de neuronas. Esos cambios que alteraron el genoma pudieron deberse a la intervención de extraterrestres. ¿Por qué el hombre desarrolló capacidades analíticas, artísticas, abstractas, que ni mamíferos ni primates alcanzaron? Para los teóricos de los antiguos astronautas, la respuesta está en la intervención extraterrestre, que nos separó de los primates, y sería perfectamente posible que seres reptilianos, según representaciones de distintos pueblos, hayan dejado una huella de su ADN en nosotros. ¿Tú qué crees? Número 4. ¿Era Merlín descendiente extraterrestre? Merlín es considerado el mago más poderoso de la historia. Podía hablar con los animales, cambiar de forma, manejar los elementos, hacerse invisible y conocía las leyes que rigen el curso de las estrellas. Pero hay más. Fue consejero de diferentes monarcas, entre ellos el rey Arturo, a quien estuvo ligado desde su nacimiento. Aunque se llegó a pensar que Merlín nunca existió, fragmentos de un manuscrito medieval cuentan parte de su historia. Su figura siempre es la de un anciano, y él mismo decía pertenecer a épocas en que los espíritus compartían con los hombres y los dioses gobernaban la tierra. Se le adjudica haber transportado enormes piedras desde Irlanda a instancias del rey Uther y colocadas en lo que hoy es Stonehenge. ¿Acaso pudo ser Merlín un ser extraterrestre? La clave estaría en su nacimiento. Se dice que fue engendrado por un demonio que se unió a una monja mientras ésta dormía. Merlín estaba destinado a ser un íncubo, pero fue bautizado y perdió su maldad conservando sus poderes sobrenaturales. ¿Y si, en lugar de un demonio, el padre de Merlín fue un visitante de otro mundo? Número 5. The Blob. Durante la llamada Guerra Fría, la Armada norteamericana colocó gran cantidad de micrófonos anclados al fondo de los mares para detectar la posible presencia de submarinos rusos. Pasada esta crisis, los micrófonos fueron puestos a disposición de investigadores oceanográficos. En 1997, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica detectó un sonido hasta entonces desconocido, ubicado al oeste del Pacífico Sur, hacia las costas de Chile.
tenía una frecuencia casi subsónica tan fuerte que fue detectado por 3 sensores a más de 5.000 kilómetros de distancia. Tuvo una duración de casi 1 minuto, tras el cual desapareció. El sonido fue bautizado como Bloop. Nunca se había escuchado algo así y nunca se repitió. La frecuencia del Bloop era consistente con sonidos biológicos, pero el sonido del animal marino más grande conocido, la ballena azul, estaba muy por debajo del detectado. Posteriores investigaciones encontraron similitud entre el Bloop y el sonido que se genera al romperse una masa de hielo polar y optaron por esta explicación. Pero las dudas permanecen. La ruptura de hielo polar se produce por cierta frecuencia. ¿Cómo es que nunca más se volvió a escuchar el bloop? ¿Pudo el sonido ser generado por algún aparato o base extraterrestre subacuática? Déjame tus comentarios. Número 6. Los Anasazi, la gente de las estrellas. Existen pueblos nativos americanos que encierran profundos misterios. Uno de ellos, los Anasazis. Ni siquiera conocemos su verdadero nombre. Sin embargo, Anasazi es el título que le dieron los navajos casi 100 años después y significa antiguos enemigos o extraños antiguos. Entre los años 700 y 1300 de nuestra era ocuparon la región de confluencia entre los actuales estados de Colorado, Utah, Arizona y Nuevo México. Los mejores testimonios de los Anasazis están en sus construcciones, que en sí mismas son un enigma. En el cañón del Chaco se distribuyen unas 300 kivas, habitaciones perfectamente circulares, excavadas en el suelo. La más importante es esta, dividida según los puntos cardinales y con capacidad para cientos de personas. Se calculan en millones de bloques y vigas usados para estas construcciones que emplearían la madera de unos 250.000 árboles que estaban a 80 kilómetros de distancia. Los Anasazi no conocían la metalurgia ni la rueda y no tenían caballos. ¿Cómo cortaron y trasladaron tanto material para estas construcciones? Más enigmáticas son estas en Pueblo Bonito, excavadas en la roca, sin conocimiento de ingeniería. Algunas casas tenían hasta 5 pisos y se calculan unas 650 habitaciones. Fue la mayor edificación en Norteamérica hasta la construcción del primer rascacielos en 1890. ¿Cómo es posible? ¿De quién se escondían en estas estructuras? ¿De algo que venía del cielo? Los Anasazi dejaron algunos dibujos por los que se sabe que estudiaban el movimiento solar y tenían cálculos para predecir los eclipses, pero también plasmaron símbolos cuyo significado se desconoce y extrañas figuras que poco o nada pueden representar su realidad terrenal. ¿Cómo una cultura así desapareció de la nada? Hay quienes dicen que fueron abducidos por extraterrestres y que ellos mismos eran seres de otro planeta. Número 7. ¿Existen los hombres de negro? El primer caso conocido que involucra a los hombres de negro se registró en 1947 en la isla Maury, estado de Washington. Harold Dahlb trabajaba en su bote junto a sus hijos y un perro, cuando vio 6 platillos, uno de los cuales parecía tener problemas y comenzó a soltar trozos de metal mientras se tambaleaba. Harold huyó con su embarcación hacia la orilla. Su perro murió por uno de estos trozos y uno de sus hijos resultó herido. Al día siguiente, Harold recibió la visita de uno de estos hombres de negro que lo invitó a desayunar y durante el encuentro le indicó que si no cambiaba su historia, su familia pagaría las consecuencias. Luego de una serie de sucesos, entre los cuales 2 militares que investigaban el caso perdieron la vida, Harold se retractó. Más perturbador resulta que varios investigadores del fenómeno OVNI hayan muerto después de recibir la visita de hombres de negro. Por ejemplo, Morris K. Jessup, cuyas notas de investigación desaparecieron tras su muerte. Su mucama contó que poco antes había sido visitado por 3 hombres vestidos de negro. O Edward Ruppelt, autor de Reporte de los objetos voladores no identificados, quien también murió.
después de haber sido visitado por ciertos agentes. ¿Casualidades? Pero esto no es lo único. ¿Recuerdan el neuralizador que los protagonistas de la saga cinematográfica Hombres de Negro usan para borrar la memoria de quienes habían visto cosas que no debían? Pues existe. Ya en 1974, el New York Times denunciaba experimentos secretos de la CIA con una tecnología que llaman Rick Eldon, cuyas siglas en castellano podrían traducirse como control radiohipnótico intracerebral y disolución electrónica de memoria, que funciona por estimulación de ciertas partes del cerebro con pulsos electromagnéticos. ¿Son acaso los Hombres de Negro miembros de una agencia gubernamental o de otro planeta? ¿Tú qué opinas? Número 8. El caso Cash Landrum. El llamado caso Cash Landrum es uno de los más impactantes en la historia de los avistamientos OVNI por sus múltiples consecuencias. Ocurrió la noche del 29 de diciembre de 1980 en Daytona, Texas. Betty Cash, Vicky Landrum y su nieto de 7 años, Colby Landrum, regresaban a casa tras haber cenado afuera, cuando vieron a lo lejos una luz sobre los árboles que bordeaba la carretera. Minutos después, encontraron la fuente de la luz. Era un objeto de forma piramidal que flotaba sobre los árboles. De la parte inferior salían llamas de color rojo-naranja que emanaban un intenso calor y un sonido como un pito. Betty y Vicky bajaron del carro incrédulas. Al poco tiempo, Vicky regresó al vehículo para calmar a su nieto, que estaba aterrado. Betty se quedó fuera, atónita, pero tras unos minutos el calor era demasiado y regresó al carro, cuya carrocería estaba tan caliente que Betty tuvo que cubrir su mano para abrir la puerta sin quemarse. En minutos, el objeto comenzó a alejarse. Fue cuando Betty y Vicky pudieron ver y contar 23 helicópteros sin identificación que lo rodeaban. Algunos de doble rotor tipo los Chinook, usados por las Fuerzas Armadas norteamericanas, y otros de un solo rotor. Esto solo fue el comienzo. Esa noche los 3 testigos comenzaron a sufrir náuseas, vómitos, diarrea, debilidad y ardor en los ojos. Al pasar de los días, los síntomas de Betty, quien tuvo más tiempo expuesta al objeto, empeoraron. Le salieron ampollas grandes y dolorosas en el cuerpo. Fue hospitalizada, perdía trozos de piel y mechones de cabello. Los Landrum estaban mejor, pero también perdieron cabello y tenían llagas en la piel. Según el dictamen de un radiólogo, sufrían daño secundario debido a la radiación ionizante. También es posible que además haya habido un componente infrarrojo o ultravioleta. Vicky Landrum contactó con agencias del gobierno para reportar el avistamiento y pedir explicaciones por el acompañamiento de los helicópteros, pero nadie reconocía participación alguna en los hechos. En la investigación, aparecieron otros testigos, entre ellos un oficial de policía y su esposa, que vieron los helicópteros y un trabajador petrolero que vio la nave. Ante la falta de respuestas, iniciaron un juicio contra la base de la Fuerza Aérea, pero como era de esperarse, el caso fue desestimado. Lo más curioso es que aún no hay respuestas. Número 9. El plan secreto alienígena. Existen al menos 2 teorías acerca del interés de los extraterrestres en intervenir el desarrollo humano. Una, la creación de una fuerza de trabajo y poblar el planeta. Otra, que la raza que intervino en nuestra evolución estaba en peligro de extinción por alguna enfermedad y al mezclar su ADN con el nuestro, buscaban perpetuar su especie. Sea cual sea el motivo, podemos haber descubierto la manera de hacerlo. En el 2019, los científicos de la Universidad de Rochester estudiaron el mecanismo mediante el cual los pulgones de guisante, insectos sin alas, al ver acabarse su alimento en una zona, procrean individuos con alas que puedan desplazarse hasta encontrar nuevas fuentes de comida, luego de lo cual vuelven a reproducir pulgones normales sin alas. Los científicos descubrieron que esta posibilidad se debe a un virus cuyo genoma está incorporado al del insecto. Según el investigador Benjamin Parker,
existen ejemplos de presencia de genes virales en los genomas de animales e incluso en los humanos que terminan siendo inertes, pero que ocasionalmente pueden activar una funcionalidad. Estos descubrimientos apoyan la teoría de una intervención extraterrestre en nuestra evolución. El vacío en el paso evolutivo de los humanos para llegar al Homo sapiens pudo ser de un virus inoculado por seres de otros planetas. ¿Acaso tendremos en nuestro ADN virus aún no descubiertos que esperan el momento indicado para activarse? No es ciencia ficción. Hay investigaciones que analizan las posibilidades de manipular nuestro ADN para generar astronautas resistentes a las condiciones del espacio. Existe un plan a 500 años para sacar a los humanos de la Tierra, cuyo primer paso es hacernos resistentes a la radiación. ¿Acaso sería este el plan secreto de los antiguos visitantes extraterrestres al intervenir en nuestra evolución para acercarnos más a ellos? Dime, ¿qué piensas? Número 10. ¿Quién era Noé? Hace rato hablamos de Merlín y las posibilidades de que fuera un híbrido extraterrestre, pero no sería el único. ¿Por qué Noé y su descendencia fueron los escogidos para sobrevivir al gran diluvio? Quizá los rollos del Mar Muerto vuelven a ser la clave, concretamente un pergamino llamado Manuscrito de Lamec. Según el relato, Lamec era un pastor que se entera de que su esposa está embarazada cuando él había estado meses fuera de casa. Ella le jura que no le ha sido infiel, pero Lamec, atormentado, busca apoyo en su padre Matusalén, quien le contesta que no puede ayudarlo. Entonces Lamec acude a su abuelo, Enoch, quien le dice que su esposa ha sido frecuentada por los dioses y que debe aceptar a ese hijo, que se llamará Noé, porque va a ser el inicio de la nueva generación de la raza humana. Podríamos pensar que la humanidad tuvo una intervención extraterrestre, que al pasar de los años no iba por buen camino o como dice la Biblia. Dios vio que la maldad del hombre era grande y decidió destruir toda la creación. ¿Habrían estos creadores de otros mundos generado un diluvio, pero asegurando la posibilidad de que la experiencia continúe con un híbrido humano extraterrestre puro y su descendencia directa que garantice la población del planeta? Visto así, la duda que todos hemos tenido de cómo Noé pudo meter en un arca a una pareja de cada especie del planeta sería fácil de contestar, concibiéndolo como un banco de ADN. Así tiene mucho más sentido, ¿no te parece? Ahora, ¿qué piensas? Déjame tu respuesta en los comentarios y suscríbete para que te enteres de futuros videos, porque tengo mucho más que contarte.